Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta clase, de este audiovisual, sobre el texto de Daniel Lagash, sobre la unidad de la psicología. Habíamos dejado en la primera parte, habíamos llegado a la propuesta de clasificación que hace Lagash para ordenar las escuelas de psicología. Y esa propuesta de clasificación estaba en base a cuestiones epistemológicas, a el tipo de elección epistemológica, la elección epistemológica que se hacía dentro de una escuela psicológica. Entonces, si era una elección epistemológica de tipo humanista, teníamos un grupo de escuelas, y si era de tipo naturalista, teníamos otro grupo de escuelas, ¿no? Los dos grandes grupos, antagónicos desde ya entre sí, como todo lo que venimos viendo hasta ahora en términos de estas polaridades y tensiones, desde ciencias humanas a naturalistas, sujeto y objeto, introvertido, extrovertido. Siempre estamos jugando con polaridades, con un ordenamiento binario, como decíamos la vez pasada, que se encuentran estos polos en tensión. Cada uno va por su carril. Si bien se complementan, como lo mencionamos la vez pasada, están bien diferenciados con lógicas diferentes. Entonces, la forma de producir conocimiento, y de ahí viene el epistemológico, en el grupo de escuelas que se denominan naturalistas, es completamente distinto a la forma de producir conocimiento dentro del grupo de escuelas que se denominan humanistas. Hasta ahí habíamos llegado de manera resumida. Vamos a continuar entonces con los dos temas que nos quedan, que son la articulación de los tipos psicológicos de Jung con esta propuesta de Lagash que acabamos de comentar, eso por un lado, y después pasar a la caracterización de las escuelas de psicología, teniendo como referencia las 5 oposiciones que plantea Lagash en el capítulo 2. Vamos a comentarlas un poquito para señalar algunas cuestiones que nos interesan. Vamos entonces a los tipos psicológicos de Jung, los retomamos, introvertido, extrovertido, y cómo los podemos articular con esta propuesta de Lagash del ordenamiento epistemológico. Él dice que el fundamento de ese ordenamiento dentro de lo que es la psicología es epistemológico. Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lagash propone la existencia de un humanismo y un naturalismo psicológico, tomando como referencia la división epistemológica existente en el mundo de la ciencia del hombre y la naturaleza. Sin embargo, y acá viene el cuestionamiento que le vamos a hacer nosotros a Lagash, desde la perspectiva de Jung, en realidad, el fundamento último, vamos a decir nosotros, el fundamento último no es epistemológico, sino que es psicológico. Las razones de esta partición, de esta distribución binaria hacia adentro del mundo de la psicología, no son razones epistemológicas, sino razones psicológicas, y que tienen que ver con esta tipología junguiana de Jung, tal como la vi. Entonces, nuestra afirmación fuerte acá, para resignificar y darle un sentido nuevo a lo que veníamos viendo de Lagash, le agregamos un término más ahora y cambia un poco la perspectiva. Corremos el fundamento de esta división, ya no va a ser epistemológico, sino que va a ser psicológico, y ahora lo vamos a tratar de demostrar. Sin embargo, dice la diapositiva, si tenemos en cuenta los tipos psicológicos de Jung, se puede afirmar en realidad que el agrupamiento de escuelas psicológicas responde no tanto a cuestiones epistemológicas, sino más bien psicológicas. Bien.
Primero la psicología, después la epistemología. Recuerden ustedes, y lo van a ver en la materia de epistemología cuando la cursen, que la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, el conocimiento científico, la estructura del conocimiento. Entonces, acá estamos diciendo que la psicología está primero y después viene la filosofía. Cosa totalmente contraria a lo que vamos a ver después cuando hagamos el recorrido histórico de la psicología, donde primero estuvo la filosofía y después estuvo la psicología. Porque la psicología, como lo habíamos visto en la línea del tiempo hace un rato, apareció en 1879, pero antes los que hacían psicología eran los filósofos. Los filósofos. Entonces, acá, esta afirmación, en este contexto, cambia completamente, se da vuelta, se invierte los términos. Lo que era primero pasa a ser segundo y lo que era segundo pasa a ser primero. Acá está primero la psicología como fundamento de la división dentro de esa unidad, ¿se acuerdan la bolsa? De esos compartimentos. El fundamento de esa división, ¿cómo lo explicamos en última instancia? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, tenemos que recurrir al conocimiento, al propio conocimiento psicológico para explicar eso. Y después viene lo epistemológico. Vamos a ver. Vamos a responder. Bueno. Entonces, vamos a hacer un rápido paneo de lo que habíamos visto en la clase pasada, no en la primera parte de esta clase, sino en la clase anterior, en la segunda. Los tipos psicológicos. Los tipos psicológicos introvertidos y extravertidos son disposiciones, decía yo, ¿se acuerdan? Tendencias que eran innatas en cada persona, indican hacia dónde se dirige la libido, ¿no? Entonces teníamos que si la libido iba del objeto al sujeto, teníamos el introvertido, y que se iba del sujeto al objeto, teníamos el extrovertido, ¿no? Acá se acentúa el mundo interior y acá el mundo exterior. Bien. Ahora bien, si todos, vamos a fijarnos en la afirmación esta y sacar conclusión. Si todas las personas nacen con esta tendencia y disposiciones, con estos tipos psicológicos, en el mundo, imaginémonos en el mundo, podemos decir que habrá grupos de personas que son predominio de tendencia introvertido y otro de extrovertido. Y esto no es ahora, ni en la época de Jung. Esto fue siempre así, porque es innato, es de la especie. Entonces, en todas las épocas, las personas nacían con la libido hacia el objeto o hacia el sujeto. Introvertido, con más tendencia, ¿no? Algunos equilibrados, como porque las dos tendencias, decíamos siempre, están ahí. Pero siempre iba a haber algunos grupos, ¿no?, que en la distribución se van hacia los extremos de la distribución. Bien, entonces, si todas las personas del mundo, le corresponde estar en alguno de estos dos casilleros, o en el medio, ¿por qué no habrían de estar los científicos, los filósofos, los pensadores y lo que nos interesa a nosotros, los fundadores de las escuelas de psicología? Ya estamos llegando a donde queremos. También los fundadores de las escuelas de psicología, algunos de los que mencionamos, Boone, Freud, Berkheimer, Watson, participan de estas tendencias. Y por lo tanto, si nos metemos en la psicología de estos fundadores, veremos que o serán introvertidos o serán extrovertidos, o tendrán un poco de cada cosa, ¿no? Entonces ellos también forman parte de esa clasificación general que abarca a toda la humanidad. Han nacido dentro de estas tendencias. Y si han nacido de estas tendencias, supongamos a alguien que haya tenido una tendencia, un fundador de la escuela de psicología muy acentuada e introvertido, las conductas y comportamientos que tenga a lo largo de su vida serán a tono con esa tendencia introvertida.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la clase pasada? Que habíamos puesto una frase acá abajo y yo les dije en negrita, esta, ¿no? Los tipos psicológicos, decía algo así, los tipos psicológicos se pueden deducir de los comportamientos de las personas. Ajá. Es decir, las conductas de las personas van a expresar el tipo psicológico. Por lo tanto, los fundadores de las escuelas de psicología no van a hacer cualquier tipo de psicología, sino que van a hacer una psicología que simpatice, que refleje el tipo psicológico del cual participan. Los introvertidos harán un tipo de psicología, porque ahí se sienten más cómodos, ahí tienen, como decíamos cuando les comenté lo de Donald Winnicott, ¿no? El verdadero self y el falso self, ¿se acuerdan? En la clase anterior. Bueno, ahí estará pleno su verdadero self. Si dejan expresar, ¿no? su tipo psicológico. Entonces, los introvertidos van a hacer un tipo de psicología donde se refleje su propio tipo psicológico. Se van a interesar por cuestiones, por temáticas que tengan que ver con el mundo interior, con el sujeto, con la subjetividad, con la conciencia, con el inconsciente, con la inteligencia. Es decir, mirarán para adentro, ¿no? Explorarán aspectos psicológicos que tengan que ver con la interioridad, con la subjetividad, con este mundo, ¿no? En cambio, aquellos fundadores de las escuelas de psicología que hayan nacido con una tendencia tipológica, en el sentido junguiano, extrovertido, las conductas, las elecciones que harán después, por lo que se interesarán, su libido se dirigirá, el interés, la libido, el deseo, se dirigirá hacia temas psicológicos que tengan que ver con cuestiones del mundo exterior. Irán hacia el objeto. Harán una psicología más a tono con el naturalismo psicológico que decía Lagasse. Entonces, la determinación primera la da el tipo psicológico, porque es lo que determina cuál va a ser el modo de elección epistemológica que voy a tener después, el tipo de conocimiento que voy a desarrollar, el comportamiento científico que voy a desarrollar, cómo voy a investigar, qué me va a interesar. ¿Quién lo determina eso? El tipo psicológico, desde esta perspectiva. La tendencia que es innata, que está primero. Por eso decíamos, primero está la psicología, después viene la epistemología. En ese sentido. ¿Entienden? Bien. Entonces, primero está Jung, después está Lagasse. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Fundadores de escuelas de psicología, así como los mencionamos recién, que podemos, de acuerdo a sus obras, porque decíamos, por sus obras los conoceréis, por sus comportamientos los conoceréis, ¿no? Por sus producciones científicas veremos su tipo psicológico, podríamos decir. Podemos deducirlo, ¿no? Esto habría que estudiarlo y fundamentarlo. Pero uno se da cuenta, ¿no? Que hay cuestiones de los conocimientos que han producido estos pensadores, estos científicos, que no pueden estar del otro lado, porque un extravertido no va a hacer las cosas que hicieron los que están de este lado, porque no les interesa. De la misma manera que alguien que se pone acá no los va a hacer, o sea, pues no se siente bien. Sería un falso self si se cruzan, o sea, estarían obligados, no sirve, no es auténtico. Entonces, introvertido, ¿quién podemos poner? Padre de la psicología científica, fundador en introspeccionismo, Wilhelm Wundt. Fíjense hasta dónde podemos decir que es introvertido, que el método y el objeto que utilizó tienen que ver con cuestiones ligadas a la subjetividad. El método, la introspección. No vamos a ver esto la próxima. El método, la introspección, mirar para adentro. ¿Y qué estudió? Que dijo que cuál tenía que ser el objeto de la psicología, la conciencia. Listo, ya está. Nos ponemos de este lado. Bueno, Sigmund Freud estudió
el inconsciente, si hay algo que está en las profundidades de la vida anímica, allá donde hay que ir a bucear, en la vida anímica, en esas profundidades, allá está el inconsciente. Este hombre se interesó por eso. Bueno. Y después lo tenemos a Viktor Frankl, creador de la logoterapia, en búsqueda del sentido de la vida. El sentido de la vida, ¿dónde está? Y en la subjetividad. ¿Dónde va a estar? No está afuera, está dentro. El sentido se lo da el sujeto a la vida. Encontrarle sentido. Vamos al otro lado, extrovertido. Bien, acá lo tenemos a Iván Petrovich Pavlov, padre de la reflexología, ruso. También proviene de la línea materialista, determinista, evolucionista. Trabajar con cuestiones concretas, en un laboratorio, estudiando los reflejos condicionados, cosas que se ven, que se miden, nada de mirada interior, sino hacia afuera. Y otro de los grandes de esta línea, fíjense que le ponemos dos distintos colores, siempre venimos con los mismos colores, ¿no? El azul es el sujeto, la subjetividad, y el rojo es el objeto. Y acá tenemos a fundador y continuador, discípulos, seguidores, Watson, John Watson y Skinner, conductismo. Conductismo norteamericano, psicología objetivista, también la vamos a ver dentro de un par de clases, la vamos a estudiar bien a fondo y ahí se van a dar cuenta de por qué la ponemos del lado de la ciencia natural. Este señor de acá, el de anteojito, este de acá, Watson decía que había que eliminar la conciencia, había que sacarla la conciencia del mundo de la psicología, porque una psicología con conciencia no es ciencia, sino pseudociencia. Que podía existir o no, cuestiones de otra discusión. No interesa si existe o no, pero la psicología, si se tiene que ocupar de algo, se tiene que ocupar de algo concreto. Nada de cosas que no se ven, como es la conciencia, ¿no? Para este lado. Entonces, ¿de qué hay que ocuparse? Y de las cosas que se ven. La conducta, conductiva. Es decir, el objeto, para afuera, mundo exterior. Bien, eso después vamos a ir viendo, y esto, algunas cosas, esto lo vamos a ver en el primer cuatrimestre, esto también. Parte de esto lo vamos a ver, y esto lo van a ver un poco más con la profesora Ansaldi, ¿no? Las otras líneas. Bien, seguimos entonces. Vamos a ir resumiendo esta parte antes de pasar a las 5 oposiciones. El tipo psicológico de los fundadores o de sus continuadores, sus seguidores, de las escuelas de psicología, los fundadores del tipo determinará cuál será su posicionamiento epistemológico. Es decir, el tipo psicológico determina la elección epistemológica, es decir, el tipo de conocimiento que van a desarrollar luego. Primer movimiento, tipo psicológico. Segundo movimiento, epistemológico. Primero Hume, después Lagash. Ahora, les pido por favor, no mezclen los textos. Son dos textos distintos. Textos distintos. Lagash nunca habló de tipos psicológicos. Él habla de elección epistemológica. Llega hasta ahí. Ahora, venimos nosotros, traemos el texto de Hume, lo acercamos, lo ponemos al lado y lo relacionamos. Pero son dos autores que no se sentaron a hablar ni a discutir sobre esto. Los hacemos dialogar nosotros, ¿no? Los ponemos en continuidad nosotros, los conectamos nosotros, ¿no? Pero ellos en sí mismos no... Ni Hume habló de elecciones epistemológicas, ni Lagash de tipos psicológicos. Por favor, no hagan esa mezcla después. Bueno, hagamos un cuadrito. Siempre los cuadritos sirven para, como decíamos antes, los esquemas, para hacer síntesis, para ordenar los conceptos principales, para decir, bueno, de todo esto que venimos charlando, de todo esto que leí en el libro, ¿qué queda? ¿No? Si lo tenemos que resumir en media página, con un par de flechitas, 3, 4, 5 palabras, conectarlo, bueno, hasta cuál es la idea principal. Entonces vamos a ver cómo quedaron conectadas
estas categorías: el tipo psicológico, la elección epistemológica y la escuela de psicología de la que participa. Por supuesto que acá hay dos, como siempre, venimos de dos. La distribución esta binaria que nosotros habíamos comentado al principio del encuentro. Entonces tenemos introvertido, tipo psicológico, ya los conocemos. Mundo interior, se interesa por él. El extrovertido, mundo exterior. Si habita el tipo introvertido, la persona, el fundador, la elección epistemológica se inclinará por las ciencias del hombre. Va a ser simpatizante de las ciencias del hombre, en principio. Si hay una tendencia pronunciada de esto. Porque la mirada, la libido, siempre va a ir hacia cuestiones que tengan que ver con el sujeto, el interés. En cambio, en los tipos extrovertidos, bien acentuados, el interés va a ser por la ciencia de la naturaleza, ir hacia el mundo exterior, ¿no? Al objeto. Entonces, acá ponemos las psicologías humanistas o subjetivistas, ¿no?, que tienen que ver con el sujeto, psicologías humanistas o el humanismo psicológico de Lagash, y acá abajo las psicologías naturalistas o el naturalismo psicológico de Lagash en esta línea, ¿no? Entonces, primero lo psicológico, después lo epistemológico o filosófico, y de ahí se deriva la clasificación de las escuelas. Los tres movimientos. Bien. Llegamos entonces a este punto donde conectamos todas estas cuestiones que veníamos viendo. Vamos a ver ahora las características generales de la escuela de psicología. Al final de capítulo 2, dan vuelta a la página, abajo van a encontrar esta frase. Que, claro, hasta ahí Lagash venía, en ese párrafo, Lagash venía hizo su afirmación de que las escuelas se dividen en dos grandes grupos, y ahora tiene que de alguna manera ponerle palabras, fundamentarlo un poquito más, ¿no?, argumentar, decir por qué, vamos a mostrar que esto se ve en algún lado. Entonces dice, ¿es posible definir un naturalismo humanismo psicológico? Sí, ya lo hizo. Se los puede oponer punto por punto. Entonces ahora va a demostrar en estas oposiciones las propiedades que tienen las escuelas psicológicas y cómo siempre oposición, tensión, entre naturalismo y humanismo. Por eso habla oponer, oposiciones, punto por punto, entre esto y esto. Dice, aunque de un modo demasiado esquemático, ya que como que medio no le gusta mucho a Lagash. No le gusta mucho esto de clasificar así tan duro, pero lo tiene que hacer porque es parte de la presentación. Después se va a desdecir un poquito, y ahí con esa diapositiva vamos a terminar nosotros. Como él, esta parte, de alguna manera la retoma después, donde no queda muy conforme, porque de un modo demasiado esquemático, como que medio acartonado, mucho almidón, no le gusta. Entonces después se va a desdecir de esto, y va a decir, bueno, no es tan así. No es tan así. Hay que tomarlo con pinzas y con cuidado estas cinco posiciones. Hay que saber manejarlo. Si no, llegamos a conclusiones erróneas. Bien. Plantea las cinco posiciones, muy bien. Y a partir de la tercera página del capítulo 2, entonces empieza él a avanzar con la descripción de estas cinco posiciones. Entonces, uno, si las lee entre líneas, va leyendo los párrafos, puede agrupar en categorías cada una de estas cinco posiciones. Le vamos a poner nombre a las cinco posiciones y las llamamos categoría. La primera es cómo se conciben los hechos psicológicos, es la primera con la cual arranca. Concepción de los hechos psicológicos. ¿Cómo los conciben los naturalistas y cómo los conciben los humanistas? La segunda posición es la relación todo-parte. Entre la totalidad y la parte, Lagash ve que los naturalistas se posicionan de una manera y los humanistas se posicionan. Tratan esos temas, esas categorías, las tratan de manera distinta, hacia adentro de sus escuelas psicológicas. Después,
el enfoque epistemológico. ¿Cuál es la estructura del conocimiento psicológico desde el punto de vista científico? ¿Cuál es la estructura de ese conocimiento en un caso y en el otro? El cuarto, el modo de concebir el sustrato de la vida psíquica. El sustrato es donde se apoya, el fundamento, donde está apoyada la vida psíquica para uno y para otro. Distinto también, lo ve como opuesto. Y por último, finalidad y valores. En un caso y en el otro también encuentra una posición. Vamos entonces ahora a ir comentando cada uno de esos párrafos y hacer un punteo de las cuestiones más destacadas que nos interesan y para señalar y mostrar de que verdaderamente existen estas oposiciones y que después, ¿para qué nos sirve esto? Para que después cuando ustedes vayan a un texto o a un autor puedan darse cuenta rápidamente de dónde está posicionado epistemológicamente, ¿no? de cuál es la tendencia que tiene este autor, desde dónde me está hablando, con qué supuestos me está hablando. Entonces esto me va preparando para eso. Porque las cosas no salen, digamos, no son inocentes. Siempre los autores se posicionan epistemológicamente en algún lugar. Entonces hay que tener herramientas para detectarlo. A ver, ¿desde dónde estás hablando? ¿Cuáles son tus supuestos? Entonces, para eso me prepara un poco todo este recorrido, para empezar a moverme con una brújula, esta brújula binaria, dentro del mundo de la psicología que es muy variada, que hay mucha variedad. Entonces necesito algo que me oriente, para poder ver, ¿no? Y no pensar, como decía Lagash, que situación caótica, esto es un caos. No, hay un orden, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber leer ese orden. ¿Dónde está el orden? Entonces ahí me oriento, si no voy desorientado. Bueno. Y esto le sirve para la clínica. ¿Por qué? Porque la clínica después también recibe las consecuencias de esta clasificación. Entonces hay clínicas más subjetivistas y clínicas más objetivistas. Clínicas que se interesan más por los comportamientos observables, los hábitos, como mencionábamos antes, ¿se acuerdan cuando vimos el ovillo de lana, las TCC? Y yo dije los hábitos. Bueno, las teorías cognitivo-conductuales son de la línea roja, de la línea objetivista. Entonces van hacia el abordaje clínico desde la perspectiva del objeto. ¿Tiene este comportamiento? Y bueno, vamos a modificárselo, tratar de cambiarlo para que, con alguna técnica, ponerlo de este otro tipo, ¿no? Y se quedan ahí. Ahora, ¿por qué tiene ese comportamiento? No sé. Porque el por qué está del lado del sujeto. Está hacia adentro, en su historia. Entonces, lo contrario, ¿no? Si vamos al mundo del sujeto, una clínica del sujeto tendrá que ver con fenómenos de conciencia, del inconsciente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, psicologías humanistas, psicología naturalista, ¿cómo conciben unas y otras los hechos psicológicos? ¿Qué es un hecho psicológico para cada una de ellas? Las psicologías humanistas, ustedes lo van a ver ahí en el texto de Lagash, hablan de contenidos de conciencia, ¿no? Se fijan en lo que hay dentro de la conciencia. Claro, la conciencia, primera clase, uno de los nombres del sujeto, ¿se acuerdan? Cuando habíamos puesto la nubecita y la llenamos, la primera vez sin interrogación, nubecita, muchos nombres. Bueno, conciencia, uno de los nombres del sujeto, estamos del lado de los humanistas. Las vivencias, lo que uno vivencia en términos psicológicos. ¿Cómo vivencié esa situación? ¿Cómo me impactó? ¿Qué color emocional tenía eso? Bueno, hacia ahí voy, hacia el mundo interno. La existencia vivida, el flujo de la vida, pero en tanto tiene un sentido. El Erlebnis de la psicología comprensiva de fines del siglo XIX, es decir, la vivencia, como poníamos acá. Eso es lo que le da sentido a la vida. Ahora, esto que está acá, psicología humanista, no se ve. Como decíamos antes, el sujeto es una hipótesis. Estas cosas no se ven, pero nos constituyen como seres humanos. Por eso arrancamos en la primera clase, el ser humano es cuerpo y subjetividad. Una parte que se ve y otra parte que no se ve.
Las dos son importantes. Entonces vamos a la otra, a la que se ve. Tiende a eliminar la conciencia. Recién lo mencionábamos a John Watson, ¿no? Conductismo. Saquemos la conciencia de la psicología, ¿no? Esto nos molesta. No pertenece al mundo del objeto, la conciencia. Entonces se van a quedar con los comportamientos, las conductas observables, aquello que se puede percibir con los sentidos, con los órganos sensoriales. Puedo palpar, puedo ver. Ahora, esto que no lo puedo percibir con los órganos sensoriales, ya queda por fuera. Bien. Relación todo-parte. Una totalidad dividida en partes. ¿Cómo lo considera la psicología humanista? Los hechos psicológicos son una totalidad. No toma al individuo de manera aislada, sino en su relación al organismo, en relación al medio. Aislar, dicen ellos, es artificial, es un segundo momento. Primero se perciben totalidades, dirán los gestaltistas. Después, por un movimiento de análisis, con la razón, dividimos la totalidad en partes. Entonces, primero está el todo, después está la parte. Lo más importante es el todo, no niegan la parte, sino que es un segundo momento. Lo que tiene que estar como protagonista es la totalidad en la aproximación a el hecho psicológico. Del otro lado, se invierte. Como son oposiciones, se invierte. Sigue la tradición del atomismo. ¿Qué es el atomismo? Posición filosófica presocrática, donde hay que, para conocer, hay que ir hasta el último elemento que constituye el objeto. Acá la noción de átomo no tiene que ver con el átomo que ustedes estudiaron en la química. Átomo significa, la etimología, el origen de la palabra, átomo es indivisible. Sin división, átomo. Entonces, ¿cuáles serán los átomos en la psicología? Es decir, las cosas indivisibles. Bueno, una de las escuelas, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Una de las escuelas de la línea naturalista que planteó algo que podríamos llamar como un átomo dentro de la psicología, es decir, una entidad indivisible, fue la reflexología pavloviana, que después fue tomada por el conductismo de Watson. Reflejo condicionado. Un reflejo condicionado es una unidad mínima de conducta, con la cual puedo, por combinación, construir conductas más complejas. Entonces voy de la parte al todo. De la parte al todo. Del átomo voy a la complejidad. Con pequeños ladrillitos armo algo más complejo. Bueno, seguimos entonces. Tercera categoría, tercera oposición que plantea Lagash en el texto. El enfoque epistemológico. ¿Cómo será la forma, ahí se mete un poco más preciso, de producir conocimiento en un caso y en el otro? Enfoque cualitativo. Por eso decíamos 2 más 2 y puede ser 4 o no. Ustedes ya se darán cuenta que allá va a aparecer el enfoque cuantitativo dentro de la psicología. Entonces me dirán, ¿y cómo ponemos 2 más 2 es 4 dentro de psicología? Ahora vamos a dar un ejemplo. Enfoque cualitativo, descriptivo, comprender, intuir los fenómenos psíquicos, el sentido, esa vivencia, el sentido de la vida, hay que comprenderlo, describirlo, intuirlo, no se puede medir. Entonces hay que escuchar al paciente, por ejemplo, en el caso de la clínica, hay que escuchar al paciente. Entonces ahí tengo una aproximación a lo que le está pasando, al hecho psicológico, con una herramienta que no tiene que ver con las ciencias naturales, porque el escuchar no es observar, sino que es capturar el sentido a partir de la escucha, de lo que me dice. Busca tipos ideales, como en el caso de Jung, no leyes como buscan los físicos de la química.
ahí sí van a buscar leyes de ese tipo. Entonces, enfoque cuantitativo. Medir, hacer tablas, gráficos. ¿Cómo metemos lo cuantitativo en la psicología? Y lo más obvio que todo el mundo conoce, los test de inteligencia. Miden funciones psicológicas, como es la inteligencia. Medir, le pone un número, cuantifica una función psicológica. Entonces tengo un CI, un coeficiente de inteligencia de, no sé, 95, 110, 80. Entonces lo psicológico se vuelve número. Entra dentro de una tabla, dentro de un gráfico. Eso es lo que me interesa. Esa es la forma de producir conocimiento psicológico. Cuantifico lo anímico, cuantifico lo psíquico. Leyes análogas a las ciencias naturales. Emulan, copian, se tratan de hacer lo mismo que la ciencia natural. El horizonte de estas psicologías es mirar para el costado y decir, a ver cómo trabajan ellos. Y bueno, vamos a hacer lo mismo nosotros. Porque ahí hay garantía de cientificidad, de objetividad. En cambio acá es un territorio que para esta gente se le vuelve enigmático. Claro, son extrovertidos. Esto no lo entienden. No entienden al sujeto. De la misma manera que el sujeto, si tiene que ir hacia allá y no se siente cómodo. Entonces son dos formas de hacer psicología distintas. Bien. El último. Modo de concebir el sustrato de la vida psíquica. Acuérdense, el sustrato, la palabra sustrato, búsquenla en el diccionario, esto es muy importante, siempre lo decimos. Las palabras que no entiendan, cuando avanzan en la lectura de los textos científicos y académicos, las palabras que no entiendan, tengan ahí al lado un diccionario, o preparado un archivo de diccionario, descarguen un buen diccionario de la lengua española, y también algún par de diccionarios que yo en el aula virtual se los subí, diccionario de psicología. Tienen el de Galimberti, después tienen el de Laplanche-Pontalis, que es de psicoanálisis específico. Entonces, esta no es una palabra de la psicología, sustrato, eso es en lengua española. Sustrato es la base, el fundamento, donde se apoya algo. Pero hay otras palabras, por ejemplo, libido, que estábamos la vez pasada trabajando, la pueden ir a buscar en esos diccionarios. Y van a ver que se encuentran con páginas escritas, porque cada uno dijo algo distinto. Entonces ahí van conociendo el lenguaje, cada autor, qué sentido y qué significado le pone. Ahí también vemos que 2 más 2 no es 4. Que libido no es igual a libido, porque hay muchas formas de entender la libido. Así funciona el mundo de las humanísticas. Bien, entonces, el sustrato, el fundamento. La vida psíquica no encuentra su fundamento en lo orgánico. Y claro, porque el orgánico es el mundo del objeto. Esto también es el mundo del sujeto. El cuerpo, ¿se acuerdan? Que habíamos puesto. Por eso ahora tiene sentido esto que decíamos, cuando definimos el objeto, el mundo exterior, dijimos naturaleza y allá del otro lado el cuerpo. Claro, el cuerpo es una exterioridad para el sujeto, le habíamos dicho. Es algo que está fuera del sujeto. Lo ve como algo externo. Tiene otras leyes de funcionamiento. Por lo tanto, no se puede apoyar desde esta perspectiva, en principio, en lo orgánico. Entonces, ¿dónde tiene el fundamento la vida psíquica consciente? ¿Dónde lo tiene? Y sí, ahí, en el inconsciente, en las capas profundas. La conciencia no se apoya en lo orgánico, se apoya en las capas profundas, en la dinámica, en la vida inconsciente, en la dinámica del inconsciente. Bien, entonces, el sustrato acá queda en casa, queda en casa, en el mundo del sujeto. El sustrato es la capa profunda del inconsciente. Acá el sustrato no, acá el sustrato, como vamos para el lado del objeto, va a ser el cuerpo. Tendrá que ver con algo del cuerpo. Se apoya, lo psíquico se apoya en el cuerpo. El hecho psicológico, la conducta, vamos a poner, el hecho psicológico, acuérdense que es el comportamiento de la conducta de aquel lado, se apoya en el cuerpo. ¿Y en qué parte del cuerpo? Y bueno, ahí hay diferencias. La más obvia es en el sistema nervioso.
El sistema nervioso explica el porqué de determinados comportamientos, con toda, desde lo más sencillo, las terminaciones nerviosas hasta el encéfalo, con toda su complejidad, las áreas, ¿no? que le comporta a cada comportamiento, etcétera, etcétera. Ahora, algunos dicen el sistema nervioso. Cuando veamos, y ustedes lean el capítulo 1 de el conductismo de Watson, él va a decir ahí que no, el sistema nervioso no. Es muy misterioso. Fíjense qué objetivista que es Watson, que hasta le desconfía del sistema nervioso, porque no se ve. Dice, está muy lejos. Algo más cerca necesitamos, algo más observar, más que esté para acá, para este lado. ¿Y qué encuentra él? Músculos y glándulas. Entonces, él dice, la apoyatura de los comportamientos hay que buscarla en el sistema musculoesquelético y glandular. Ya el sistema, ¿saben cómo le llama el sistema nervioso Watson? La caja de Pandora. Porque de la caja de Pandora salen todos los males de este mundo. En el mito griego también. Entonces, dice, ahí, en el sistema nervioso, las psicologías mentalistas, me llama así, las de este lado, Watson, ponen todas sus cosas en el sistema nervioso. Si no es en la capa profunda, bueno, le ponen un poquito más material, sistema nervioso. Y después van, sacan de ahí y encuentran lo que habían puesto. Entonces, no vayamos por ahí. Hay que desconfiar. Una psicología no se puede construir sobre esa base, Watson. ¿Hasta dónde? Claro, el conductismo es la escuela de psicología objetivista por excelencia. Por excelencia. Es el extremo, es radicalizado. Es el ISIS de las psicologías objetivistas. A muerte. No hay lugar para nada de acá, del sujeto. No hay lugar. Bueno. Entonces, vamos a terminar. Ustedes me dirán, pero profe, falta la quinta. Es muy fácil y aparte no aporta mucho. Lo que dice Lagash ahí, la verdad, lo he leído 800.000 veces y no aporta mucho, no nos dice mucho, así que no la puse directamente. Las otras 4 sí son bastante fuertes y son herramientas, como decíamos, herramientas que nos van a servir como brújula para movernos en el mundo, en este mundo novedoso para ustedes que están descubriendo que es las escuelas de psicología. Pero la quinta, nada. Bueno, a mi modo de ver, si alguno de ustedes descubre algo, por favor comuníquenmelo, se lo voy a agradecer. Características generales de las escuelas de psicología. Terminamos con esta diapositiva ahora. Les había prometido. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con la diapositiva de las características, Lagash decía un poco ahí como desconfiando de lo que iba a proponer de estas 5 oposiciones? Se oponen, sí, pero de un modo un poco esquemático. Un poco esquemático, demasiado esquemático. Entonces, si ustedes siguen avanzando en el capítulo 2, él después se desdice y se afloja un poquito. Entonces, ahí viene esta frase que hay que tenerla en cuenta, porque si no, uno sale a buscar psicologías en estado puro, naturalistas, humanistas, y ese es el modo un poco esquemático. Si bien hay algunas, como dijimos recién en el conductismo, que es objetivista a vida o muerte, en realidad no siempre es así. Entonces, cuando uno va hacia una escuela de psicología y la trata de analizar, encuentra que las dos tendencias están presentes, como los tipos psicológicos en toda persona. Sí, es así. La vida no es a blanco o negro. Hay muchos colores entre el blanco y negro. Hay grises, pero además hay colores. Bueno, acá también. Pusimos el blanco y el negro, naturalismo y humanismo. Pero después hay que ir a ver, y vamos a ver que comparten, hay que hacer un trabajo de descubrimiento, no es ir y sale solo, ¿no? Sino como la madeja y el ovillo, que hay que uno ir dándose cuenta. Entonces, dice Lagash, analicemos esta frase, con esto vamos a ir terminando, y un dibujito ahí. Aunque cada una de estas 5 oposiciones, ya terminó de analizar las oposiciones, es en sí misma significativa y verdadera,
Él dice, esto es verdadero, lo que yo dije es verdadero, no estoy negando lo que dije. Es importante, significativa, tiene un valor, y es verdadero. Ahora, difícilmente, acá se empieza a aflojar, se encontraría una escuela de psicología que, situada bajo el rubro de naturalismo o del humanismo, acepte sin excepción sus respectivos principios fundamentales, sin excepción. ¿Sí? Sin excepción. No va a haber ninguna escuela de psicología, salvo casos extremos, humanista ni naturalista, que esté en estado puro. Siempre va a haber excepción. Y esa excepción es que trae y comparte algo de la tendencia contraria. Siempre vamos a encontrar algo de la tendencia contraria. Entonces, por ejemplo, yo hace un ratito les di un ejemplo. Cuando veíamos el enfoque cuantitativo, les dije cómo la psicología introduce la medida, la cantidad dentro del hecho psicológico. Y les di el ejemplo de los test mentales. Bueno, ahí podemos ver una combinación de uno con otro. ¿Por qué? Porque miden, tienen un enfoque cuantitativo, le ponen un número. ¿Pero a qué le ponen un número? A una función psíquica, es decir, algo que está de este lado, algo que no se ve, que es la inteligencia. Entonces, a algo que no se ve, le ponen un número. Ahí tenemos un componente objetivista, como en lo cuantitativo, y sobre qué están trabajando, y sobre algo que pertenece al mundo del sujeto. Ese podría ser un ejemplo interesante. Pero ustedes van a encontrar en los textos mucho. Entonces, ¿cómo terminamos esto? Bueno, terminamos con el yin y el yang. Oriente nos viene a dar una manito en todo esto. El yin y el yang, ¿cómo hay que interpretarlo? Dos colores, polaridad, antagonismo. Pero, ¿qué nos dice? Que dentro de una tendencia va a haber algo siempre de la tendencia contraria. Dentro de la oscuridad va a haber un punto de luz. Y siempre dentro de la luz va a haber algo que no funcione, un punto de oscuridad. Entonces, esta lógica oriental, que debe ser universal, porque Dios nos dijo que las tendencias siempre se comparten. Las tendencias psicológicas, introvertido y extrovertido. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, acá vamos a poner psicología humanista, psicologías naturalistas. En color azul, las humanistas, en rojo, las naturalistas. Las psicologías humanistas acá predominan. Pero ¿qué pasa? Según esto, como hay excepciones, algo de la naturalista siempre se va a filtrar. Van a tomar algún elemento. Pero lo que importa en esto es cuál es la tendencia general. ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que predomina? Esa es la forma en que hay que aproximarse. La pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la camiseta que lleva puesta? Por más que tenga algunas manchitas del contrario, ¿es azul o es rojo? El predominio. En función de las categorías, ¿cuántas de estas oposiciones predomina para esta escuela? Y lo contrario. Si tenemos una escuela de psicología naturalista, es muy probable que siempre aparezca algún término, algún elemento, algún componente humanista. En algún punto. Bueno, bien, entonces esto tengan cuidado, porque si no uno se queda con el modo esquemático que nos advertía Lagash, que a lo mejor a los términos de la presentación de un concepto sirve lo esquemático, poner blanco sobre negro, pero después cuando uno va a la realidad, ahí hay que tener cuidado. Por eso esta advertencia. Hay otro párrafo, búsquenlo, en el capítulo 2, donde dice algo parecido a esto. Donde dice algo muy parecido. Vuelve a advertirlo, ¿no? Como si no fuera suficiente, lo dice 2 veces.
Vamos a terminar entonces cómo seguimos. La próxima clase. La próxima clase ya entramos en la línea más histórica. Histórica en el sentido de empezar a ver cómo se sucedieron las escuelas de psicología, cómo fue el proceso histórico. Y ahí nos vamos a situar a fines del siglo XIX, 1879. ¿Se acuerdan la fecha esta que habíamos puesto en la línea del tiempo, 1879? Bueno, ahí nos vamos a situar. Y a partir de ahí. Entonces vamos a ver la primera escuela. Vamos a ver un poquito de precientífica, un pantallazo así general, rápido, la psicología precientífica, es decir, todo lo que pasó con la psicología, todo lo que pasó, bueno, pasaron muchas cosas, vamos a ver muy cortito, porque queremos ir rápido a las escuelas, caracterizar rápidamente la psicología precientífica hasta 1879, y después, si ya nos metemos en el introspeccionismo, que es la primera escuela de psicología científica, a partir de 1879. Wilhelm Wundt, alemán, psicología, Leipzig, Universidad de Leipzig, y ahí empieza la psicología a habitar el mundo de la ciencia. Es reconocida como una ciencia, empieza a ser reconocida, ese es el mérito de Wundt, que hace cosas Wundt para que cambie el estatuto epistemológico de la psicología. De ser filosofía, o de ser una parte de la filosofía, o de estar metida dentro de la filosofía hasta 1879, pasar a tener estatuto de ciencia, ¿no? De una ciencia más, ¿no? ¿Se acuerdan el final del capítulo 1? Y con esto terminamos. El capítulo 1 de Lagash, que decía: ahora, en un tiempo vertiginoso, dice algo así, la psicología ocupa un lugar, ¿no? Ya tiene un lugar más dentro de las ciencias matemáticas, físicas, 1950. Eso es 1950. La psicología ya ahí está, nadie discute que es ciencia. Pero hasta 1879 no era ciencia. Entonces, ese pasaje, ¿no? Ese momento de entrada al mundo de la ciencia, ¿no? De entrada de la psicología al mundo de la ciencia, al club de las ciencias, de todas las ciencias que ya estaban trabajando, bueno, con sus métodos, ¿no? Siempre en el mundo de la ciencia. Ahora la psicología, a participar de ese, le cambia el formato del conocimiento. Antes producía un conocimiento de tipo filosófico, ahora un conocimiento de tipo científico. Antes era más especulativo, ahora tiene que hacer experimentos y demostrarlo. Entrar en la comunidad científica implica todo ese tipo de movimientos. Ese reposicionamiento epistemológico que va a tener la psicología, lo vamos a ver en el audiovisual que sigue. Para lo cual lean el trabajo de Tomasi, de la profesora Tomasi, que tiene que ver con la precientífica. Le va a dar un pantallazo sintéticamente de qué pasó en ese periodo de la antigüedad hasta 1879, y después leen el texto de Miller, Introducción a la Psicología, el capítulo Wilhelm Wundt, psicólogo. Lo leen completito, porque sobre eso esas van a ser las referencias bibliográficas para el audiovisual que sigue la próxima vez. Bueno, nos vemos entonces en el próximo audiovisual y seguimos transitando este apasionante mundo de la psicología. Gracias.